Ya estamos aquí, Teresa Rodríguez de la Vega. Buenas tardes, Teresa. Gusto en saludarte. Hola Julio, Federico, Arturo, un placer. Gracias. Arturo Cano, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio, Teresa, Federico. Gracias a todas las personas que nos acompañan esta Gracias, tarde. Federico. Gracias, Arturo. Federico Bonazo, buenas tardes. Buenas tardes, Teresa, Arturo, Julio, auditorio inteligente y crítico de Julio Astillero. Así es, Federico, Es gracias. como un eslogan que traigo siempre. Sí, ya. Bien hecho, bien hecho. Gracias. En la mesa pasada comenzamos con Federico Bonazo en la ronda de planteamientos. Vamos a empezar hoy con Arturo Cano. Arturo, pues no hay ni que darle mucha vuelta de hoja. El tema que está en el mero centro es el tema de Salinas Pliego. Entre versiones, Arturo Cano, de que más allá del pleito por los impuestos, la precisión del monto, las acusaciones, el video anoche del propio Salinas Pliego hablando de extorsión y corrupción. Más allá de ello, hay quienes están hablando de que podría haber la intención de que Salinas Pliego sustituyera a Xóchitl Gálvez como candidata presidencial ante el desplome o el no crecimiento de la candidatura de Xóchitl. ¿Qué opinas de todo esto en general, Arturo? Es que es un arroz que se cuece, pero no se cuece, o un enfermo terminal que puede revivir. No sé si leyeron el artículo de Enrique Krause hablando de las carreras y hablando de cómo todavía puede remontar la oposición. A ratos parecía recurrir a cierta sabiduría popular en lo que hace a las enfermedades terminales, o no sé si estaba describiendo realmente a la oposición. Creo que habría en el bando opositor la tentación de hacer de un empresario bravucón y con este discurso muy a lo Milei que tiene Salinas Pliego, pues un aspirante más competitivo. Recordemos que hace tiempo corren versiones de cómo estuvieron tentados a hacerle el ofrecimiento a Carlos Slim, ¿no? de ser candidato a la presidencia en el 18. Pero más allá de esas especulaciones, a mí lo que me parece es que toda esta polémica con Salinas Pliego muestra la vitalidad de la democracia mexicana. ¿En qué país autoritario un empresario como Salinas Pliego resistiría o no sería ya objeto de sacarlo de la jugada a como diera lugar? Y ahí está el señor a lo largo de todo el sexenio litigando para no pagar las cantidades que debe, dice él, cantidades obscenas que pago de impuestos, tan obscenas como sus ganancias, supone uno, ¿verdad? Y bueno, pues no ha pagado, hace un mensaje muy duro contra el entorno del presidente, acusa corrupción, pero en la misma pieza llama 2 veces amigo, mi amigo, al presidente de la República, que por su lado también ha sido, ha guardado cierto respeto a la figura del empresario pese a esta polémica. Salinas Pliego quizá emblematiza al empresario que se negó hasta el final o que resistió hasta el final aceptar algo que muchos otros aceptaron, sobre todo los que llaman grandes contribuyentes. A lo largo de este sexenio, pues se ha informado de manera cotidiana en la mañanera de cuántos de estos llamados grandes contribuyentes se han puesto al corriente en sus pagos, con sus adeudos con el SAT. No es el caso de Salinas Pliego, que además le heredó a otras empresas sus adeudos o estos saldos que vienen de fórmulas que utilizaron en algún tiempo de manera legal cuando les permitían lo que llaman la consolidación fiscal, es decir, cargar las pérdidas de otras, de sus subsidiarias a una empresa matriz o jugar con los números de unas y otras empresas para de ese modo no pagar impuestos. Bueno, pues Salinas Pliego, ustedes recordarán, vendió Iusacell a AT&T.
hace unos años. Me parece que fue en 2014 que AT&T compró Iusacell. Bueno, en 2022 AT&T pagó más de 150 millones de pesos de un adeudo fiscal de 2011. Es decir, de un adeudo anterior a la compra, a la adquisición de la empresa Iusacell, que era de Salinas Pliego. ¿Por qué? Pues porque muy probablemente el empresario les dijo a los de AT&T, no se preocupen, eso no se va a pagar nunca, ¿no? Eso no, ni lo cuenten como parte de los gastos o de la compra que están haciendo. Entonces, pues creo que hay una gran, un gran pendiente que tenemos es saber si Salinas Pliego, después de toda esta polémica, va a seguir siendo parte del Consejo Asesor del Presidente de la República. Claro. Arturo, gracias. Efectivamente, en ese texto de Enrique Krause que se titula Este arroz no se ha cocido, este arroz no se ha cocido, publicado el 17 de marzo de este año en el diario Reforma. Y al final de ello dice que este arroz no se cuece hasta que se cuece. Si el ciudadano opositor responde con fe a la fe de su candidata, se correrá la voz y podría ganar. En todo caso, la carrera será más competida. Y si la carrera es competida, gana México, ganamos todos, incluso la candidata puntera, a menos de que tras su eventual victoria quiera, como su vociferante entrenador, acabar con las carreras. Teresa Rodríguez de la Vega, ¿qué opinas de todo este asunto del expediente Salinas Pliego? ¿Qué busca, qué pretende y cómo va avanzando, si es que crees que así es, la instalación de una nueva fórmula política, los libertarios, la ultraderecha? ¿Cómo ves ese camino, Teresa? Hola, yo creo que tenemos señales suficientes para pensar que sí hay un inicio de fabricación o un proceso, se está arrancando un proceso de fabricación de un perfil en Salinas Pliego. Un perfil tipo Milei. Olga nos llamaba a tener cuidado hace un ratito acá en este espacio, o un Berlusconi, ¿no? Estas figuras funestas de la derecha outsider que apuntalan los proyectos de la derecha y la derecha extrema ya en varios países y lo han hecho con resultados funestos. Sin embargo, yo no creo, bueno, así lo indica incluso la estética del video que publica Salinas Pliego ayer, ¿no? Es una estética, o sea, él está en primer plano, banderín del grupo Salinas y detrás la bandera de México, ¿no? Me parece que están construyendo una imagen de un perfil que intervenga en el futuro de la vida pública del país. Y sin embargo, me parece que no sería una apuesta para incidir en este 2024. Creo que el 2024 para la derecha mexicana está convirtiéndose en un tipo de control de daños. Están intentando amortiguar la pésima elección de candidatura que hicieron y hay que ver cómo lo hacen. Me parece que ahorita la intervención de Salinas Pliego más bien comparsa con la actuación de distintos actores en términos de cómo intentar como decrecer un poquito la distancia, que ya se antoja una debacle electoral, ya se antoja posible el peor resultado electoral de la historia de la derecha mexicana y me parece que están intentando revertirlo, ¿no? En ese sentido hay que ver cómo lo hacen. Por un lado están este tipo de fichas como la de Salinas Pliego y este ejemplo emblemático de la instalación en el debate público de mentiras deliberadas a través del planteo de hipótesis que generan la sospecha y generan la duda, es decir, el video es grosero, ¿no? Él dice, con que se robaran el 10% del programa de los adultos mayores, tendrían, fíjense cómo se instala el tema, ya ni siquiera es esa cosa del New York Times, habría sucedido que, no, ya es, yo deliberadamente lanzo una suposición, una ocurrencia, con que sucediera esto tendrían mucho dinero, más que el que dicen que yo les debo. De verdad que es una cosa así como de manual del peor, de la peor ética para informar, ¿no? Entonces, por un lado eso,
Y por otro lado, me parece que, o sea, lo que no creo posible es que, reitero, incida en el resultado electoral y quieran cambiar brutalmente de hipótesis. A mí me parece mucho más plausible lo que Arnoldo decía ayer aquí en la mesa de periodistas en términos de que la derecha está abandonando a Xochitl Gálvez, ¿no? Las candidaturas con posibilidades de triunfo electoral están intentando deslindarse de la debacle electoral que está haciendo la candidatura de Xochitl, y me parece que ese es como el escenario que se antoja como más posible. No veo posible que Salinas Pliego participe de manera mucho más protagónica de lo que ya lo está haciendo en el proceso de sucesión presidencial, y sin embargo hay que pensar en el 2030. Me parece que la derecha mexicana está haciendo un control de daños para este proceso y creo que sí está planteando escenarios posibles de hacia dónde dirigirse para el próximo sexenio. Bien, Teresa, gracias. Federico Bonazo, sobre el tema, ¿cómo ves este episodio Salinas Pliego, la respuesta del presidente de México y el riesgo de la instalación o el crecimiento de estas opciones políticas de ultraderecha? Bien, comparto lo que han dicho Arturo, Teresa. Coincido con Teresa en que no creo que si lo están preparando o si él se está autopreparando como figura política, como estos empresarios que entran en la política, le alcance o quiera o pretenda hacerlo en el 24, pero no nos olvidemos del 27, de la revocación de mandato, que pues va a ser un momento muy diferente al de este 24, donde todas las encuestas anuncian la victoria por mucho margen de Claudia Sheinbaum, donde todavía la inercia de López Obrador anima a pensar que Morena va a conquistar muchísimos espacios políticos territoriales. Yo creo que el 27 está en el cálculo de la derecha y sin duda está en el cálculo de la derecha encontrar una figura. El modelo anarcocapitalista, el modelo de speech de la meritocracia, el echaleganismo, el individualismo desenfrenado que traen estos personajes ha tenido cierto éxito, o no cierto, bastante éxito en algunas otras latitudes del mundo. Milei es un ejemplo, Trump es otro, que animan a pensar a la derecha mexicana que tienen que empezar a prefabricar una figura que cumpla con esos requisitos. Verástegui no lo logró, Lili Telles no lo logró. Las condiciones también de la discusión política y de la, no sé, estructura social de este país me parece que no permitirían, o en todo caso no se ve por dónde podría un speech tan agresivo, tan drástico, tan abiertamente enfrentado a la sociedad o a grandes porciones de la sociedad pudiera conquistar electores, votantes. No se ve cómo. Van a tener que encontrar algo más adecuado a la idiosincrasia y a las relaciones políticas mexicanas. Yo no veo ese espacio discursivo, pero sin duda veo que es una, o sea, no lo veo como posibilidad de éxito en lo inmediato, pero sí veo que están construyendo a través de ese speech bastante anarcocapitalista la próxima figura de la oposición. Y anarcocapitalista tiene un sentido no solo ideológico, que creo que muchos de ellos están convencidos de los dogmas anarcocapitalistas, sino que tiene un sentido pragmático. Si tú atacas al Estado y conviertes al Estado en el victimario del empresario noble que da trabajo y que es una de las figuras más importantes de la sociedad, recordemos el discurso de Milei en Davos, ahí también evades tus responsabilidades ciudadanas, es decir, el Estado es un agresor, lo vemos con Alatorre diciendo, invitando a una segunda enmienda en México, ¿no? Hay que armarse contra la agresión del Estado expropiador de terrenos. Vaya, es un discurso peligroso, ¿no? El cobrar impuestos sería una persecución política de un Estado arbitrario y no la aplicación de la ley fiscal. Vaya, es un discurso que pues estamos viendo, por ejemplo, en Argentina, en qué ha derivado. Ha derivado en un experimento social que tiene la aprobación de parte del Congreso y gran parte de la sociedad todavía, de un proyecto, de un experimento político, económico, social, que ya está causando estragos. Es decir, no descansaría en lo primero que dije, es decir, creer que las condiciones políticas mexicanas no permitirían
el ascenso de uno de estos personajes anarcocapitalistas. A la vez, el ejemplo de lo que va a ser sin duda el fracaso anarcocapitalista de Milei, va a jugar un rol en este futuro que estamos intentando proyectar y anticipar. Por tanto, son muchas variables para en este momento tener un pronóstico. Pero y con esto concluyo, la relación entre Salinas Pliego y López Obrador estaba pegada muy mal desde el principio. Algunas voces, yo entre ellas, está mal decirlo, pero es así, anticipamos que en algún momento este elástico se iba a estirar hasta romperse. Vamos a ver si se termina de romper o no ahora que acabe el sexenio. Hay una tensión ya incontenible, porque además la agresión de Salinas Pliego a tantos funcionarios de la 4T y del gobierno es tan brutal, no los baja de maricones, en fin, una serie de otras cosas que no voy a repetir aquí, espantosas, homófobas, que tienen que ver con el speech también muy machista, antifeminista de este tipo de personajes, pues ya no se puede sostener. Ya se le había perdonado a TV Azteca y a La Torre el episodio nefasto durante la pandemia de COVID, donde se llamó a desatender las instrucciones de la Autoridad de Salud. Esto último que hemos visto también con lo de la invocación de una segunda enmienda aplicada a México, también es terrible. Y, en fin, es una relación que parece condenada ya a un truene, cuyas consecuencias políticas, bueno, son estas que hemos intentado en esta mesa anticipar. Bien, Federico. Arturo Cano, me ha llamado la atención dentro de esta serie de declaraciones tan peculiares que se van dando en la campaña, lo que dijo ayer Xóchitl Gálvez en una reunión con los miembros de la Coparmex, de la Confederación Patronal de la República Mexicana, porque les exhortó a que no fueran timoratos, a que no se quejaran luego de lo que sucedería si no actuaban, y les propuso que pidieran licencia durante 2 meses y medio a sus cargos empresariales para hacer campaña con ella y para convencer a la ciudadanía y a sus empleados de que votaran por esta opción. ¿Qué opinas, Arturo Cano? Bueno, Xóchitl Gálvez invirtió algún tiempo y algunas energías en tratar de convencernos que era una candidata ciudadana. Pero cuando hace este tipo de propuestas, pues nos recuerda que aquello que habla como panista, piensa como panista, camina como panista, lo más probable es que sea panista. De siempre el PAN ha sido identificado como un partido proempresarial. Muchas de sus figuras y de sus figuras incluso triunfadoras provenían justo del mundo empresarial, como el caso de Cloutier y el del muy lamentable Vicente Fox. Pero es esta visión patrimonialista y muy clasista y vertical de personajes como Xóchitl Gálvez, que piensan no en el ciudadano, no en el elector, sino en el empleado, en aquel que le debe algo al empresario, al creador de la fuente de trabajo, y que tiene alguna manera de presionarlo, tiene alguna manera de coaccionarlo para que no se equivoque con su voto. Ha habido varios ejemplos en elecciones recientes de empresarios muy activos en esa línea. Por ejemplo, los Coppel, ¿no? Que hasta un comunicado mandaron a todas sus empresas exhortando a sus empleados, a los empleados de sus empresas a no equivocarse a la hora del voto. Entre esa propuesta de Xóchitl a los empresarios y la de su campaña de ponerle tu nombrecito a un vaso en una cafetería, que es en una cadena que es símbolo de la gentrificación y del clasismo, donde se vende además básicamente leche y azúcar más que café, pues es son pruebas del extravío de esta campaña de Xóchitl Gálvez, del abandono en que la tienen los partidos que la hicieron candidata, y además en estos días pues nos regalaron otro ejemplo sublime, una estampa sublime de esa
de ese frente unido y de corazón, ¿no? Con el cabezazo de uno de los guaruras a otro de los guaruras, del guarura de Alito al guarura de Xóchitl. A mí me tocó en la primera Oye, y luego marcha la respuesta de Xóchitl, que dijo que era que testosterona en descontrolada. exceso, En exceso, algo así. descontrolada, ¿no? Sí, sí, Bueno, sí. Alito se cree muy popular, pero siempre es un personaje que va rodeado Sí. de un séquito de espontáneos y también de escoltas, ¿no? A mí me tocó padecerlo en aquella primera marcha rosa que llegó al Zócalo, donde llegó aquella marea roja con Alito en medio, e incluso algún colega y yo reclamamos a gritos a Alito que calmara a sus guaruras, ¿no? Y nos volteó a ver muy indignado y a decir, no son mis guaruras, no es cierto. Pues, ¿cómo no? Pues ahí lo tienen. Pero bueno, esa estampa yo creo que refleja muy bien esta caída libre de la campaña de Xóchitl. Muestra además que no tiene pues ya dónde esconder lo que realmente piensa, porque se la pasa diciendo que va a mantener los programas sociales y repite un día sí y otro también propuestas o programas o planes de gobierno de López Obrador, al que también se la pasa criticando. Entonces, se queja e incluso emprende acciones legales contra López Obrador porque la ataca, mientras ella se la pasa todos los días hablando del presidente e incluso con ataques ya subidos de tono, como cuando fue ayer o antier que lo llamó cobarde, ¿no? Cobarde, sí. Al presidente de la República. Entonces, bueno, pues ese es parte de este extravío que me temo ya no les da tiempo de resolver por la vía de Ricardo Salinas Pliego, que yo creo que por más sobrinos que tenga, por más que se haga llamar el tío Richie para ser popular, por más que tenga un control súper vertical y una disciplina de terror en sus empresas, pues ya no le alcanza a llegar, ¿no? Me llama particularmente la atención que este señor se haga llamar Don. Sí, 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 así es. Porque, bueno, el Don que yo recuerdo en la historia y en la política mexicana es Fidel Velázquez, ¿no? Que le gustaba que le llamaran Don Fidel Velázquez, pero para mí desde muy joven el Don fue un sinónimo de mafia, ¿no? No de respeto, sino al contrario, pues a quién le dices Don, ¿no? O quién se hace llamar a sí mismo el Don. En fin. Arturo, gracias. Teresa Rodríguez de la Vega, casi que ni voy a hacer preguntas, sino solamente pedirte que nos detalles este mensaje en X o tweet que dice Teresa Rodríguez de la Vega: cántese al son de Jugaremos en el Bosque, violaré todas las leyes mientras el INE no está, aunque si el INE aparece, igual me lo permitirá. INE, ¿estás ahí? No, me estoy haciendo de la vista bien gorda. Esto referente a esto de Xóchitl diciendo a los empresarios que convenzan a sus empleados de votar por ella. ¿Que eso no es un delito? En mi casa se le conoce como coacción. Por favor, ¿qué nos dices más aparte de lo que ya está ahí, Teresa? Pues sí, ¿no? La pregunta es ¿dónde está el INE? Hay un llamado explícito por parte de la candidata de la oposición a que los empresarios y empresarias coaccionen el voto. No los invitó solo a sumarse a su campaña, sino los invitó a pedirle a sus empleados, a convencer a sus empleados, y me parece que la pregunta es ¿dónde está la autoridad electoral? Como deberíamos preguntarnos dónde está la autoridad electoral ante situaciones que ya están ocurriendo en dirección a lo que Xóchitl Gálvez pidió ayer, ¿no? La conferencia pagada de Cayetana es un ejemplo de dineros que se están invirtiendo en generar propaganda electoral a favor de una candidata, en llamados explícitos al voto por una candidata, y esos son dineros pues que no se van a contabilizar como gastos de campaña, ¿no? Entonces me parece que sí ya estamos
atendiendo a una actuación absolutamente omisa de la autoridad electoral, que ya descartó hacer investigaciones sobre el origen de los financiamientos millonarios en la campaña de bots. Es decir, creo que estamos ante una elección no limpia, que está lejos de ser limpia y está lejos de no ser limpia, de ser limpia no por la intervención de la presidencia, sino por la intervención del poder mediático y el poder económico en la coacción o la propaganda a favor de la campaña opositora. Me parece que son gestos de desesperación. Me parece que al mismo tiempo que Xóchitl Gálvez hace este torpe llamado a los empresarios a violar la ley, también regaña a su equipo y dice, si están tan preocupados por las encuestas, pues pónganse a chambear, pónganse a trabajar. Es decir, me parece una campaña que ya va de hierro en hierro, de error en error y de torpeza en torpeza. Lo de los vasos de Starbucks me parece que ya es así como una entrega total a la frivolidad y a llamarle y convocar a sectores que de por sí votarían por ella, ¿no? Los sectores que piensan que es bonito que te marquen un vaso, es ese sector que va a Starbucks a comprar estatus, ¿no? Y me parece que ese sector es muy pequeñito, muy, muy pequeñito, no solo porque es prohibitivo el costo de los productos de Starbucks, sino también porque forma parte de un circuito de cultura del consumo del que somos ajenos una muy importante mayoría de los y las mexicanas, ¿no? Entonces, más allá de lo que dice Arturo Cano y que coincido plenamente, estamos ante una campaña extraviada, estamos ante una campaña en la que parecería que no hay asesores y me parece que también es parte del abandono que la propia coalición opositora está haciendo de su candidata presidencial, porque parecería que nadie le dice, oye, Xóchitl, no llames a violar la ley, oye, mejor no digas que Tijuana es fea, es decir, parecería que no tiene asesores y asesoras y me parece que es parte, reitero, de este abandono. La pregunta ante lo que pasó ayer, sumado a la actuación de Salinas Pliego en intervenciones directas, Salinas Pliego termina su video de ayer llamando a votar por Xóchitl Gálvez de manera velada. Entonces, me parece que la pregunta es, pues, INE, ¿dónde estás, no? Bien, Teresa, gracias. Federico Bonazo, ¿cómo ves todos estos temas en los que ciertamente, como dice Teresa y como ha apuntado también Arturo, parecería que no hay una elaboración profesional, seria, eficaz de una candidatura presidencial de la oposición, que más allá de que estemos a favor o no de ella, pues debería de ser con una vertebración ideológica, operativa, cuidadosa. Y la verdad es que estamos viendo a Xóchitl Gálvez cometer errores básicos, errores elementales, lo de Tijuana, este llamado a violar la ley con los patrones convenciendo a los empleados, la queja que ha hecho ya pública la propia Xóchitl Gálvez de que no le dan dinero suficiente los dirigentes de los partidos y que va a empezar una campaña de cooperacha para ver si logra poner espectaculares y pintar bardas, porque los dueños de los partidos o los dirigentes de los partidos que la postulan no le están dando suficiente dinero. Una candidatura así, ¿qué representa? ¿Qué significa? ¿O a fin de cuentas es prescindible y sacrificable Xóchitl Gálvez, Federico? Qué tonelada de preguntas y de variables tenemos enfrente los que... Pensaron los dirigentes de los partidos, Federico, yo creo, a ver si apunto en la conversación algo, pensaron que Xóchitl los iba a jalar, ¿no? Sí. Por supuesto, pero yo creo que están completamente desarticulados. Intento explicarme por qué. Y uno de los elementos que creo que es ineludible a la hora de intentar explicar por qué la oposición está absolutamente desarticulada se llama López Obrador. También lo estaba en el proceso electoral pasado, ya muy desarticulada. Ya veíamos la pelea entre Mid y Anaya. Ahora vemos a este clon de Anaya que es Taboada, con todos los tics de Anaya. O sea, es una oposición que en la Ciudad de México el candidato que ofrece es alguien vinculado al cártel inmobiliario. Esta es la oposición, que para asesor de seguridad tiene la cabeza de vaca. A Gurría como asesor económico. Es decir, parece suicida. Yo siempre hago este comentario así. Yo creo que muchos de estos son agentes encubiertos
de López Obrador. Son agentes encubiertos de la 4T y en algún futuro se develará el secreto y todo el prestigio que han perdido porque dicen tontería tras tontería, suicidio político tras suicidio político tendrá un reconocimiento. Y no, pues que estaban chambeando para... Por ejemplo, Gilberto Lozano me parece un tipo que abiertamente trabaja para López Obrador. Alarraqui, el hombre que nos dijo, se vale mentir, diciendo, no crean al Reforma, pues si se vale mentir o no, hay que... Es decir, hay una desarticulación central, cenital, está completamente chueco, torcido el proyecto de la oposición, y ahí es nuevamente donde, claro, nos representa, a pesar de los asegúnes que yo hacía en mi primera intervención, nos representa cierto grado de alarma y preocupación la figura de un tipo como Salinas Pliego, que de él quisiera decir una cosita más. Creo que ha estado presente y lo estará en toda esta mesa hoy de análisis, y a lo largo de mucho tiempo lo vamos a tener que seguir pensando. Veía en Rompeviento a Manuel Hernández Borbolla decir algo que me parece interesante rescatar. Él decía, este tipo de personajes hay que pararlos a tiempo. Es decir, no podemos, por cierta laxitud o cierto temor que evidentemente ha tenido que ver con la buena manera en que lo ha tratado el presidente a TV Azteca y a Salinas Pliego a lo largo del sexenio, que tiene que ver también con una protección ante los ataques de autoritario, dictador, tirano, que si él tomara algún tipo de medida coercitiva con la TV Azteca se vería, bueno, sería pasto para el alimento del discurso y la narrativa de que estamos ante una tiranía que no quiere la libertad de expresión. En ese sentido ha sido muy cuidadoso el presidente, pero ha sido tan cuidadoso que estamos viendo un país, viviendo en un lugar donde un empresario que debe miles de millones de pesos al fisco hace tanto tiempo está libre, no los paga, se logran parar y encima de todo se hace la víctima de persecución política. Es decir, era interesante el comentario de Manuel en el sentido de si hacemos un poquito de revisión histórica, a veces por no confrontar enemigos políticos, y hablo de enemigos no de la izquierda ya, sino enemigos de la sociedad, enemigos de lo cívico, si no se enfrentan en determinadas situaciones donde hay una legitimidad por parte del gobierno, la autoridad, este problema puede crecer, que es el problema que tienen con Trump en Estados Unidos. Trump está acusado de todo lo que un ser humano casi podría ser acusado, y sin embargo es muy probablemente el próximo ganador del proceso electoral en los Estados Unidos. Es decir, yo creo que no podemos también seguir perpetuando la no aplicación de la ley por razones de gobernabilidad, es decir, temor a que alguna de estas figuras incida de manera o use el discurso de la coerción del gobierno para protegerse y lo dejemos crecer de manera que después no lo podamos controlar. Y además no se trata aquí de una pugna únicamente política, está la ley de por medio, la ley fiscal en este caso. Entonces, bueno, y luego con respecto a la campaña de Xochitl, ¿qué decir? Ella, también hay una legislación electoral que me parece exagerada. Yo no creo que esté mal que cualquier candidato llame a que lo voten o a que se convenza a que lo voten. Lo que sí es clave aquí, como señalaba Teresa, es el tema del dinero y la financiación de estas campañas, porque si están fuera del presupuesto autorizado por el INE, como sería muy claramente el caso de la guerra en redes sociales con los troll centers, ahí el INE tiene que aparecer, eso es evidente. Ya después, si la candidata dice voten por mí, díganle a sus empleados que voten por mí, me parece eso menos grave, incluso sería chafa, pero legítimo dentro de una discusión de campaña electoral. Pero lo otro, lo del dinero, sí debe ser revisado. ¿Qué sé yo? Se la vio un poco desesperada a Xochitl, ¿no? Se nos lleva al carajo, como no se pongan ya las pilas, dejen sus empresas y súmanse a la campaña, abandonen cualquier cosa que están haciendo y vengan a apoyarme porque no hay mañana. En fin, en esa desesperación no sabemos qué puede ocurrir, es lo que justamente estamos intentando especular aquí. Intentando especular aquí, así es. Especulando intentos. 63 mil millones de pesos debe Salinas Pliego, Julio. La ley, hay que aplicar la ley. Se supone que debe 63 mil millones de pesos, ¿no? De diversos ejercicios fiscales, solamente para darle dimensión a esa cantidad. El presupuesto del Instituto Nacional Electoral para este año de elecciones, con todos los cargos
que se eligen no llega a los 33,000 millones. El doble del presupuesto ¿Sí? de las elecciones. Eso es lo que debe el señor Salinas Pliego, según las cuentas presentadas en la mañanera, y lo que nos informarán con detalle en alguna página gubernamental, según se ofreció hoy. Sí, mira, incluso ya está ahí, tenemos esta imagen en la cual se puede ver lo que puso primero Jesús Ramírez Cuevas, que dice: las empresas del grupo Salinas adeudan al SAT 63,000 millones de pesos de impuestos y recargos, 53,000 millones de pesos de 17 juicios a 4 empresas de 2008 a 2018. El gobierno de México subirá a su portal de internet toda la información fiscal desglosada a fin de que ciudadanos y especialistas tengan información. Y allí están los datos y allí están el camino judicial de los juicios de consolidación, argumentos de la defensa, todo planteado ahí, que será cuestión de ir analizando e ir estudiando y entendiendo todo lo que ahí está. Pero a ello el propio Salinas Pliego respondió: también deberían subir las declaraciones anuales de ustedes, gobiernícolas, sus pagos de impuestos, gastos, sus casotas, sus lujitos, los negocios que hacen sus familiares y sus amigos. Digo, para que sea parejo. ¿O tú cómo la ves? Bañagatos. Esa es la postura. ¿Cómo ves, Arturo Cano? Bueno, pues otra vez mostrando su verdadero rostro, Salinas Pliego, en ese tipo de respuestas, ¿no? Creo que le ha puesto algo de pimienta al debate, dado que la candidata de oposición no despega, y sirve también para recordar, creo yo, ese es otro punto que quisiera añadir, sirve para recordar a esos que Salinas Pliego llama gobiernícolas, que la elección de junio no está ganada para la 4T, que todavía hace falta caminito, por más que ya se echen las campanas al vuelo y se diga que ya no tiene nada que hacer absolutamente Xóchitl Gálvez, porque la beligerancia de un personaje como Salinas Pliego lo que nos muestra son, entre otras cosas, los límites también de este cambio político, de esta transformación que hemos vivido en los últimos años. Es decir, un empresario puede, con solo el poder de su dinero, imponer términos al debate público e insultar de manera abierta y sistemática a altos funcionarios del gobierno sin que nada pase. Oye, Arturo, ¿y cómo ves tú la postura del presidente de México? Normalmente, por mucho menos de lo que ha estado diciendo Salinas Pliego, el presidente contestaría de una manera fuerte, confrontacional, abiertamente. Aquí pareciera que se la está llevando tranquila, dejando caminar las cosas, pero va avanzando en hechos concretos como esta difusión del monto real del adeudo. Y hay quienes dicen, a lo mejor pasando las elecciones de junio, el presidente de la República toma alguna otra decisión. ¿Cómo vas viendo esa actitud del presidente, Arturo? Desde los primeros meses de este sexenio, Julio, se hablaba de cómo iba a ser el trato de López Obrador como presidente con estos poderes fácticos de las televisoras. Y se veía desde entonces un tratamiento, digamos, un tanto suave o especial del presidente López Obrador a este empresario. Cuentan en el entorno del presidente López Obrador que esto se debe a que en los peores momentos de López Obrador como opositor, cuando le cerraban todas las puertas, cuando ni siquiera la radio, la vaquerita de Fresnillo, Zacatecas, le abría los micrófonos para una entrevista, en TV Azteca nunca le cerraron la puerta. Y que esa es la razón de este trato, que esa es la razón, además de que pues es una de las fortunas principales del país, de
pues de este trato cuidadoso, diría yo, que ha tenido hacia Salinas Pliego en general. Estamos viendo el momento más rudo de este enfrentamiento en torno al tema de los impuestos, pero aún en el momento más rudo, de ambos lados hay estas palabras de mi amigo, entonces, sí. Bueno, pues creo que ahí todavía nos falta mucho por sí. ver, porque tanto se ha resistido Salinas Pliego a pagar impuestos, seguramente sus abogados fiscales han cobrado cantidades exorbitantes, es así, obscenas, que resulta difícil pensar que en el breve tiempo que queda al gobierno del presidente López Obrador, pues este asunto sea resuelto plenamente. Bien, Arturo, gracias. Y vamos con Teresa Rodríguez de la Vega. Teresa, pues guerra de encuestas, enojo de opositores, ¿cómo reforma? Vi por ahí un video, un segmento de Carlos Alarraqui, donde dice, es una mierda esa encuesta, es una mierda, no le hagan caso, está mal hecha, no sirve de nada, es una mierda. Bueno, y así como eso, hubo una reacción verdaderamente indignada, ofendida, despechada de quienes habían considerado Reforma como la casa del conservadurismo y que ahora les está dando una respuesta con esa encuesta que acaba de publicar, pues que no les parece adecuada. Mitofsky le dijo a Enrique Hernández Alcázar en W Radio ayer que también va a presentar los resultados de su más reciente encuesta y que va en términos parecidos a lo que ya fue presentado por Reforma. ¿Cómo ves estos despechos demoscópicos, Teresa? Pues, primero que nada, en este calor seco horrible que estamos viviendo, el enojo y el berrinche de Alarraqui y compañía es brisa fresca, ¿no? Porque además se descompusieron y la verdad que se disfruta, ¿no? Yo lo disfruto un poco sádicamente, pero sí lo disfruto mucho. Javier Lozano, de verdad fue muy disfrutable, muy bonito y lo seguiremos viendo. Me parece que la encuesta de Reforma lo que provocó, porque es una encuesta que numéricamente, como bien lo señalas, no se separa del comportamiento de las encuestas a últimas fechas y confirma el hecho ya señalado por muchos y muchas analistas de que la guerra sucia les resultó contraproducente y refrenda entonces la hipótesis de que tal vez no estén tan apostándole a afectar la intención del voto, sino a generar escenarios de desestabilización postelectoral ante una derrota que consideran inminente y que hay que ver de qué tamaño es al momento ya de los porcentajes de la votación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede con la encuesta de Reforma? Pues que las encuestas, la guerra de encuestas es una guerra que se dirime en la posibilidad de utilizar la encuesta para moldear la opinión pública, ¿no? Para generar más o menos un clima de que es posible remontar, yo reitero, más bien de que es posible aminorar la distancia y intentar que pues no estemos ante el peor resultado electoral de la derecha mexicana, ¿no? Entonces, creo que los efectos para la derecha tienen que ver con que toparon con pared y toparon con un sentido mínimo de realidad que incluso tiene que ser reconocida por los espacios que funcionan como portales de propaganda del proyecto, en este caso de la oposición. Lo que me importa más y lo que me preocupa más es cómo debe leer la encuesta, las encuestas Morena y la alianza electoral de continuidad de la 4T, porque verdaderamente me hace mucho sentido esta idea de que la derecha tiene perdida la presidencia, la sabe perdida y que entonces va a apostar por fortalecer candidaturas locales que puedan como aminorar la debacle electoral que se avecina y que se antoja muy probable, ¿no? Entonces, si nosotros vemos y le están entonces apostando al voto diferenciado, a una abstención en presidencia y a un voto firme por candidaturas fuertes en lo local. Si miramos el debate del otro día de la ciudad, Santiago Taboada mencionó el nombre de Xóchitl Gálvez una vez hacia el final del debate, es decir,
se están deslindando, no hay espectaculares ni nada que tengan la foto icónica de toda coalición, de que donde está el candidato local con la mano levantada por el candidato federal, cosa que todos los candidatos locales de Morena están haciendo, intentando como también colgarse del empuje que tiene Claudia Sheinbaum, ¿no? Entonces creo que Morena lo debería leer, y lo debería leer entonces fortaleciendo sus campañas locales. Si la oposición va por el voto diferenciado, Morena tiene que muy decididamente fortalecer las campañas locales. Se antoja difícil no solo porque en muchos lugares pusieron candidaturas impresentables, sino también porque parecen muy convencidos de que el solo arrastre de Claudia Sheinbaum va a garantizar una victoria holgada, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso es más o menos el escenario que se abre con la guerra de encuestas. Un buen sector de Morena, Teresa, creo que está en la misma lógica del 21, ¿no? Pensando que la popularidad del presidente, o en este caso de la candidata, los va a llevar a los patios del Congreso o a los puestos locales, ¿no? Sí. Federico, sobre el tema de las encuestas, las reacciones, las consecuencias, ¿qué nos dices, por favor, Federico? Vaya, Teresa acaba de hacer casi una disertación muy buena, porque logró resumir en muy poco tiempo lo que creo que es lo sustancioso de este tema. Lo otro es más un poco chisme, nos entretiene, por supuesto, ver a Lozano, que es un hombre que ahora, así como a Latorre, ha gritado en algún momento, no le crean a López Gatell, luego ha gritado, no le crean al presidente, ahora Lozano grita, no le crean a Reforma. Hay en esta debacle, en esta casa de Usher, ¿se acuerdan del gran cuento de Poe, de esta casa que se derrumba a sí misma con todos sus habitantes dentro? Bueno, esa es la oposición, dentro de ese derrumbe que no deja de... ¿para qué disimularlo si la sonrisa habla más? La misma Tere lo decía, de generar cierta satisfacción, porque lo que estamos viendo no es una cuestión personal con ninguno de ellos, sino más bien que tanta hipocresía montada durante tanto tiempo, tanto abuso, tanto monopolio de la opinión pública para abusar de esa misma opinión, condicionando o queriendo condicionar el sentimiento de la audiencia, manipularlo también, ver que eso se derrumba, es una victoria de los cívicos, es una victoria democrática. Que Lozano sufra hoy es una victoria de la democracia en México. Que Alarraqui, que es un hombre que nos llame a la mentira, sufra hoy, es una victoria de la democracia en México. La democracia tiene que basarse en la verdad. Cuanto más distorsionada, tergiversada sea esa verdad, la deliberación pública se enturbia y por tanto también se enturbia la democracia misma. Entonces, en ese sentido uno festeja, ¿no? Tampoco es que seamos tan mala gente. Por cierto, veo que cada vez que se pronuncia la palabra Salinas Pliego, las flores que tiene Arturo atrás tiemblan. Así como, ya hay un reflejo botánico ante el personaje. Es decir, hemos visto estos actos de fe que hasta enternecen, de Kenia Rabarán diciendo, no, pero es que la verdadera encuesta, que es la de Massive Caller, esa es la que importa, y esa estamos nada más a 9 puntos, pero si tú además en estadística quitas 1, sacas 1, eso quiere decir que estamos a 4, son las maromas que le pongan una red porque se va a desnucar con las maromas, ¿no? Lo que nos importa, lo dice así, lo que nos importan son las encuestas donde nosotros estamos arriba. Bueno, está bien. Si tú ves la encuesta de encuestas del país, aproximadamente junta 20, bueno, Claudia supera el 60%. Entonces, evidentemente, retomo aquí porque me parece importante y sustantivo lo que decía Teresa, lo que tiene que hacer Morena no es dormirse en ese 60%, sino ver cómo eso tiene que ver con el desvío de recursos, atención y esfuerzo que va a hacer la oposición hacia las otras candidaturas que están en pugna, dado que la presidencial se ve ya tan perdida. Y ahí la Ciudad de México juega un rol muy importante. Ahí la Ciudad de México es un bastión clave en lo político, en fin, de todo punto de vista. Y la guerra sucia está a todo también en la pugna por la Ciudad de México. Ya lo vimos en el primer debate y todas estas acusaciones sobre Clara Brugada, que deben también recibir por parte de Morena, del equipo de Clara,
una respuesta inteligente, articulada, informada, que así como vimos ahora que presentaban el caso muy bien de la cuestión impositiva de Salinas Pliego, también tiene que hacer un esfuerzo, en este caso no el gobierno federal, sino Morena, concretamente el partido, por comprender la importancia que tiene la pelea en la Ciudad de México, donde Clara Brugada está arriba, pero no con la diferencia que tiene en la presidencial Claudia Sheinbaum. Bien, gracias, Federico Bonazo. Son las 2 de la tarde con 50 minutos, 2 de la tarde con 50 minutos. Teresa, perdón, vamos con Arturo Cano. Arturo, postrecito, lo que desees abordar de algunos temas que habíamos platicado, que están pendientes, pero en general de lo que quieras aportar. Por favor, Arturo. Bueno, primero quiero recomendar a quienes nos acompañan la lectura de un tuit reciente de Federico sobre el tema de las madres buscadoras. Creo que es un posicionamiento muy importante y una postura que vale la pena reproducir. Quienes hemos estado en campo, en el territorio, conociendo las tragedias de la violencia desde hace muchos años, pues hemos conocido ahí a una gran cantidad de mujeres y de hombres también ejemplares, pues que lo único que quieren es encontrar a sus seres queridos, muchos de ellos sin ninguna liga con el crimen, no eran parte, digamos, de una disputa, sino estas víctimas que cada vez se fueron multiplicando o que fueron creciendo más en el país, de la violencia irracional, del crecimiento de estos grupos en distintos territorios. Entonces me parece que es algo muy atendible, como una postura similar deberíamos tener nosotros, mexicanas, mexicanos, que somos un país de migrantes, respecto de lo que está ocurriendo ahora con el fenómeno migratorio. Tenemos enfrente esta agresión de una ley en Texas, la SB 4, que no es sino la reedición del viejo camino del racismo, el clasismo, la xenofobia, y también del uso político electoral de un tema que en ciertos sectores de la población estadounidense prende mucho, ¿no? A mí me tocó viajar a Arizona. Ustedes recordarán una ley muy similar, la SB 1070, que fue de la mano de la actuación de un sheriff muy polémico en Phoenix, de Joe Arpaio, que hizo una suerte de campos de concentración a las afueras de la ciudad, unas carpas, y para humillar a los indocumentados detenidos, o esa era la manera como él pensaba que los humillaba, los vestía con trajes rosas o shorts de color rosa, pero era una ley muy similar a esta que está lanzando ahora el gobernador de Texas, en el sentido de dar facultades a las policías locales para detener a las personas, para verificar su estatus migratorios, es decir, detener a alguien porque parece migrante. ¿Y quién parece migrante? Pues el moreno, ¿verdad? No el güerito que anda por ahí caminando. Entonces, bueno, por eso hay este rechazo del lado del gobierno mexicano, y una vez más este riesgo de que en Estados Unidos el tema migratorio sea utilizado en contra de nuestros paisanos, en contra de los mexicanas y mexicanos que viven allá. Tenemos ahora el añadido de que no solo somos un país ahora con una migración masiva, histórica y permanente, sino ahora también somos país de tránsito y de destino, ¿no? Tenemos esa doble condición, y es una condición muy peculiar en el mundo, lo cual, digo yo, debería llevarnos a tener una sensibilidad nacional distinta frente a los migrantes, porque por desgracia se reproducen muchas de las cosas que escuchamos en los gringos y decimos, racistas, clasistas, se escuchan también acá con respecto a los migrantes que van de paso por nuestro territorio o que se quieren quedar aquí.
Bien, Arturo, gracias. Teresa Rodríguez de la Vega, postrecito, por favor. Pues cierro con lo que empezamos otra vez con don Salinas Pliego, porque me parece que esto que estamos como asistiendo de la fabricación de este perfil político, en realidad más que preocuparnos el perfil político, me parece que nos debería llamar la atención porque se está empezando a dar un fenómeno que en México es inédito hasta ahora, que tiene que ver con una transición de la cultura de la derecha. Si hoy vemos a la oposición, es una derecha que se traviste de izquierda en la campaña política, porque la narrativa pública en México, bien que mal, con todas sus contradicciones, la 4T la corrió tanto hacia la izquierda que la derecha ha tenido que travestirse de programas sociales, estado de bienestar. El otro día, un tema del debate de la Ciudad de México fue estado de bienestar. ¿Cuándo hubiéramos podido pensar en los primeros 2000 que un tema de la agenda pública fuera cómo vamos a fortalecer el estado de bienestar? Y esto de verdad me parece que es un termómetro de qué tan corrido hacia el progresismo está el debate público en el país. Y sin embargo, se están empezando a dar fenómenos de crecimiento de núcleos de extrema derecha. Hay un reportaje muy interesante en pie de página hace unos días sobre grupos nazis que hacen conciertos clandestinos en la Ciudad de México. Es decir, hay como un proceso de crecimiento paulatino y todavía muy acotado de la extrema derecha en México, que hoy por hoy no tuvo el impacto para que la derecha electoral se presentara con esa cara a las elecciones, ¿no? Pero el crecimiento de un personaje que habla de gobernícolas, que se parece tanto a Milei, que hace del envalentonamiento machín, homófobo, misógino, su modo de comunicación exitosa y que impacta en ciertas capas de jóvenes, varones, de manera importante, pues nos debería preocupar, ¿no? Creo que aquí se está como empezando a debatir una batalla cultural de hacia dónde caminan los intereses de la derecha y las narrativas y los etos de la derecha, que creo que deberíamos estar atentos, no ahorita, pero sí hacia el futuro, más o menos inmediato. Bien, Teresa, gracias. Federico Bonazo, por favor, la intervención final. Gracias. Perdón porque voy a ser autorreferencial con dos invitaciones, pero que creo que a cierto público le pueden interesar, y gracias, Julio, por dejarme hacerlo en tu espacio. Uno es el día de hoy en el San Ildefonso, en el colegio, en el centro histórico. Voy a tener el honor de compartir con muchos colegas del rock una reflexión, una mesa. Muchas gracias por mostrarlo. Que tiene que ver con el recuerdo, la emoción que nos suscita a todos los que participamos, estudiantes, actrices, poetas, músicos, en apoyo a las comunidades indígenas de Chiapas. Encantado de poder ver a alguno de los que pertenecen a la audiencia de Astillero en ese evento. Otro evento del que les quiero hablar, que creo que es importante dada esta coyuntura de avance de la ultraderecha, va a ser un ejercicio de resistencia y de memoria, conmemorando lo que ha sido el aniversario, un nuevo aniversario del siniestro y sangriento golpe de Estado en la Argentina el 24 de marzo, esto en la Casa de la Cultura de Citlaltépetl, en la colonia Condesa de la Ciudad de México, a las de 11 de a.m. a 5 p.m., aparte de empanadas, mate y un poco de memoria de lo que es la banda Argenmex en la Ciudad de México y en México como país, un ejercicio de resistencia en el presente a lo que significa el avance de la ultraderecha, representado drásticamente por este personaje siniestro llamado Javier Milei. Bien, pues Federico, gracias. Gracias, Teresa. Gracias, Arturo. Gracias por la participación y nos vemos pronto. Gracias a los tres. Hasta luego. Un gusto verlos. Buenas tardes.